tardes. Buenas tardes, Valladolid. Buenas tardes, Valladolid. En fin, León. Veo aquí concejales, concejalas, alcaldes y alcaldesas de distintas localidades de Castilla y León que os habéis acercado hasta aquí, hasta Valladolid, pero me gustaría felicitaros a la ciudad de Valladolid, una ciudad de trabajadores y trabajadoras del sector de la automoción, del empleo público, que sostienen el estado del bienestar pese a los embates y los recortes de la derecha. Gracias, empleados públicos de Valladolid. Gracias, trabajadores y trabajadoras del sector de la automoción, que siempre defendió un gobierno socialista con José Luis Rodríguez Zapatero a la cabeza como presidente del gobierno. Y gracias también a los trabajadores y trabajadoras del sector de la agroindustria, que ya me dice Óscar que es un sector que estáis intentando potenciar también desde el ayuntamiento. Antes decía José Luis, y tiene razón, que las campañas electorales en una semana da para muchas cosas. Y durante esta semana hemos descubierto algunas. Hemos descubierto que Mariano Rajoy, después de 4 años al frente del gobierno, ha visto que en España hay españoles. Sí. Rajoy ha descubierto que en España hay españoles. Está bien. A ver si nos descubre qué es lo que hay en Panamá y en Suiza. Y luego, José Luis, tenemos a Pablo Iglesias, ¿no? Y es verdad que el descontento entre los votantes de Podemos llega hasta Pablo Iglesias. Porque incluso él ya reconoce que los mejores presidentes de la democracia son socialistas. Y tiene razón. Tiene razón. Porque ¿quién si no? ¿Quién sino el Partido Socialista puso en pie la dependencia, las pensiones, la educación, la sanidad, la ley de igualdad entre hombres y mujeres, la ley de lucha contra la violencia de género? Pero si hasta el final del terrorismo etarra tiene unas siglas que son las del Partido Socialista Obrero Español. Y 2 grandes presidentes, los 2 mejores presidentes de la democracia, José Luis Rodríguez Zapatero y Felipe González. Esos son del Partido Socialista, son de nuestro equipo. Por eso, ¿sabéis cómo se defienden hoy? Dime. Bien. Vale. Entonces, no, es que a mí me van los mítines interactivos, tengo que deciros. Entonces, pero no os animéis. Entonces, ¿sabéis cómo se defienden hoy esos derechos y esas libertades? Igual que como se conquistaron ayer, hace 39 años, cuando por primera vez España fue llamada a las urnas, voto a voto, diciendo sí al Partido Socialista para decir no a Mariano Rajoy y poner punto y final a este mal gobierno. Eso es lo que tenemos que hacer el próximo 26 de junio. Lo decía antes José Luis, somos el partido de los derechos y somos el partido de la libertad. Y es muy importante porque España es un país profundamente democrático. Es un país con convicciones liberales, de libertad, profundamente arraigadas. Y durante estos últimos 4 años hemos visto a un presidente del gobierno en funciones hoy que ha utilizado todas las instituciones públicas para fines partidistas. La última, de negar y rechazar el ofrecimiento que le hizo el jefe del Estado de dar un paso al frente y someterse a la investidura para intentar formar gobierno durante estos últimos 5 meses. Mirad, ¿sabéis cuál hubiera sido mi fracaso? Haberle dicho no al jefe del Estado, que es igual que haberle dicho no a los españoles. Por eso dimos un paso al frente e intentamos formar gobierno. Y al menos desbloqueamos el reloj de la democracia. Otros bloquearon el reloj del cambio, como habéis visto. Y luego hablaré de ello. Pero mirad, es verdad que ese ha sido el primer ejemplo, pero ha habido otros muchos. Tribunales, la Radio Televisión Española. Incluso hemos visto ahora, habréis escuchado a Juan Carlos Monedero, que es una de las personas de máxima confianza de Pablo Iglesias, decir que los jueces, los fiscales y la policía tienen que estar al servicio de Podemos para luchar contra la corrupción. No. Mirad,
¿Sabéis por qué ha habido tantos casos de corrupción que han emergido, que han salido durante estos últimos años? Porque fue un gobierno socialista quien creó la UDEF dependiente de la Policía Nacional. Fue un gobierno socialista quien aumentó los recursos de la UCO que dependen de la Guardia Civil. Fue un gobierno socialista quien abrió oficinas territoriales de la Fiscalía Anticorrupción. Y por eso hoy hay más jueces, hay más fiscales y hay más policía luchando contra esa corrupción. Porque tuvimos al frente del gobierno a un gran presidente como José Luis Rodríguez Zapatero. Por eso fue. Por eso. En cuanto entremos en el gobierno, reconstruiremos muchas de las libertades que durante estos últimos 4 años se han perdido. Antes me decía Óscar, que gracias al ayuntamiento, hoy con fondos municipales están abriendo fosas en el camino del cementerio. Bravo, Óscar, bravo. Nosotros, en cuanto entremos en el gobierno, vamos a revitalizar la ley de memoria histórica, vamos a derogar la ley de Mordaza, vamos a derogar el artículo 315.2, que ahora mismo hace que muchos sindicalistas, cuando defienden los derechos de los trabajadores en las calles, puedan estar en cárcel como consecuencia de esas movilizaciones. Vamos a derogar ese artículo. Vamos a recuperar, José Luis, la educación para la ciudadanía, tan fundamental para la educación en valores de nuestros niños y de nuestras niñas. Vamos también a aprobar una ley de libertad religiosa para que España sea de una vez por todas un Estado laico. Un Estado laico. Como merece un Estado y una España del siglo XXI. Vamos a recuperar la justicia universal, que fue recortada también por el Partido Popular, para que sepamos y sean juzgados aquellos que asesinaron a José Couso y podamos también luchar contra el crimen organizado a nivel internacional. Vamos a aprobar una ley de igualdad de trato y de no discriminación para que no sigan sufriendo y sean víctimas de agresión el colectivo LGTB que vamos a defender en cuanto entremos en el gobierno. Y vamos a hacer de la Radio Televisión Española lo que hicimos cuando gobernamos. ¿Habéis visto que Mariano Rajoy el otro día dijo, José Luis, que quiere que la Radio Televisión Española sea como la BBC? Ya fue como la BBC cuando gobernamos y ahora no lo es. Volverá a serlo en cuanto entremos en el gobierno los socialistas. Porque la Radio Televisión Española, ¿sabéis que una de las ofertas que me hizo Pablo Iglesias fue que la Radio Televisión Española pasara a ser controlada por su vicepresidencia plenipotenciaria? No. La Radio Televisión Española ni de Rajoy ni de Iglesias, de vosotros, los españoles y las españolas, que sois quienes las pagáis. Ya no va a haber más manipulación. Y por cierto, vamos a enviar un aplauso a los trabajadores y trabajadoras de la Radio Televisión Española, que están sufriendo la manipulación política de este gobierno y que el próximo 26 de julio van a tener un gobierno que les respete. Pero ¿sabéis por qué nosotros somos el partido que aprueba? Por cierto, en esa ley, esas leyes que vamos a poner en marcha también, para recordarlo todo, aprobaremos una ley de igualdad de trato, mejor dicho, una ley de igualdad entre hombres y mujeres a nivel salarial para acabar con esa brecha salarial que tienen las mujeres ahora mismo. Pero os decía, nosotros, apelando a nuestra historia, como bien antes hacía Óscar, Soraya y José Luis, ¿por qué somos el partido que puso en pie la ley de interrupción voluntaria del embarazo? Que aprobó la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo, que aprobó la universalización de la educación pública en nuestro país. ¿Por qué? Porque nosotros somos el partido de la libertad. Como se decía al principio de la democracia, socialismo es libertad, libertad. Y eso es lo que vamos a traer a partir del próximo 26 de junio a este país. Más democracia y más libertad. Por cierto, que hay que poner fin a este mal gobierno de Mariano Rajoy. Mirad, es un político, él y su partido, un político en B. Lo tienen todo en B. La financiación, la contabilidad, el programa electoral.
Pero hay cosas que se tienen o no se tienen. La honestidad, la diligencia, la solidaridad, ¿se tiene o no se tiene? Y Mariano Rajoy no lo tiene. Y los socialistas lo tenemos. Por eso lo que os pido es que reflexionéis por un instante. Cuando aquellos que nos dicen que va a depender del Partido Socialista la formación del próximo gobierno, decirles que sí, que va a depender. De hecho, siempre ha sido así. Va a depender de los millones de votantes del Partido Socialista, que vamos a salir el próximo 26 de junio, vamos a decir sí al cambio y no a Mariano Rajoy. Vamos a ser la primera fuerza política en este país y vamos a ganar las elecciones. ¿Qué es lo que merece este país? Porque si sigue Mariano Rajoy, él sabéis que se autodefine como un político previsible, ¿no? Claro, sí, previsible, sí, claro, previsible. Es verdad que luego tiene su corazoncito y se emociona con cosas como unas alcachofas. Pero os digo una cosa, oye, unas alcachofas bien rehogadas y bien cocinadas. Pero mirad una cosa, sí, previsible. Como gane Rajoy, previsiblemente habrá recortes, habrá más corrupción y habrá más devaluación de los derechos laborales. Así que se acabó la previsibilidad de Mariano Rajoy y su estabilidad. Yo el otro día le escuchaba en el debate decir que España necesita un gobierno estable para hacer políticas estables. Y yo le digo, oye, un país con un 100% de deuda pública, con un 30% de población en riesgo de exclusión social, con más de un 20% de tasa de paro, con 2.700.000 españoles y españolas sufriendo el desempleo de larga duración, es decir, más de 12 meses desempleado, y con 2,5 millones de niños y niñas en pobreza extrema, este país es todo menos estable. Lo que ha hecho Rajoy ha sido convertir la esperanza del futuro de muchos españoles y españolas en una amenaza. Y por eso tenemos que ganar las elecciones el próximo 26 de junio, para dar una esperanza y un futuro mejor a millones de españoles que a los únicos que necesitan y los únicos que les defendemos somos los socialistas. Esa es la realidad. Por eso, yo, hoy que he escuchado a Juan Carlos Monedero decir que había que poner los jueces, los fiscales y la policía al servicio de Podemos para luchar contra la corrupción, como ha dicho, me ha recordado algo que pasó durante estos 5 meses, que no he contado a nadie. Y me voy a sincerar con vosotros. Mirad, ¿sabéis por qué no llegamos a un acuerdo con Iglesias? Porque siempre antepuso a los derechos sociales y a las libertades el derecho a la autodeterminación de Galicia, el País Vasco y Cataluña y el control de los jueces, los fiscales, la policía y los espías. Por eso no llegamos a un acuerdo. Por eso pido a los españoles que voten a la única izquierda posible, a la izquierda necesaria, a la única que puede plantar cara al bloqueo de los dos extremos, el de Iglesias y el de Rajoy, y sacar a España de esta situación de inmovilismo y de bloqueo. Mirad, yo creo de verdad, honestamente, que esto es como lo contrario a las matemáticas, ¿sabéis? En matemáticas el orden de los factores altera el producto. En política es justo al revés. Os lo cuento por experiencia. Yo no dudo que Iglesias quiera poner fin al gobierno de Mariano Rajoy, no lo dudo. Pero ¿sabéis lo que va a anteponer siempre antes que eso? El que no presida ese gobierno, un socialista. Por eso hay que votar al Partido Socialista, para ser la primera fuerza política y que no dependamos de aquellos que piden el voto por el cambio y acaban bloqueando el cambio y dando una segunda oportunidad a Mariano Rajoy. Es más, os diré una cosa, porque antes José Luis, cuando lo ha dicho, me lo ha recordado. Iglesias y Rajoy pertenecen a dos polos opuestos de la política. Son dos extremos opuestos de la política. Pero ¿sabéis lo que ocurre? Que ambos comparten una misma forma de entender la democracia. Y es que si tú no haces lo que ellos dicen,
no hay acuerdo posible. Es decir, entienden la democracia como un contrato de adhesión. Por eso votaron en contra del Partido Socialista, porque somos los únicos que tendemos la mano, que dialogamos, que somos humildes, que somos tolerantes y que anteponemos el interés general al interés partidario. Eso es lo que hemos hecho durante nuestra historia y es lo que hicimos durante estos últimos 5 meses. Por eso, amigos y amigas, frente a aquellos que... Porque yo entiendo que hay mucha angustia por parte de muchísimos españoles y españolas de qué va a pasar el 26 de junio. Hay hasta incluso analistas que dicen, o comentaristas, si va a haber terceras elecciones. No, no, no. Estas son las definitivas. Me dijeron el 2 de marzo no, el 4 de marzo me dijeron tampoco, Iglesias y Rajoy, el 26 de junio los españoles y las españolas van a decir sí al Partido Socialista, van a decir sí al cambio y vamos a ganar y habrá gobierno. Y un gobierno progresista. Un gobierno progresista que haga las cosas que necesita nuestro país. Yo escuchaba al señor Iglesias hablar de que había que recuperar muchos derechos sociales y le decía, sí, con eso yo me presenté al acuerdo de investidura. Si es que muchas de las cosas que hoy está defendiendo el señor Iglesias podrían ser una realidad. ¿Sabéis cuál es la paradoja? Que su intransigencia ha hecho que vote en contra de un presidente de un gobierno progresista que podía poner en marcha todas aquellas cosas que está defendiendo tanto él como sus líderes territoriales. Por eso es importante que pongamos en marcha el cambio. ¿Lo hemos aplazado 5 meses? Bien. Aprendamos de la lección. No caigamos 2 veces en la misma piedra, en la de aquel que pide el voto para cambiar y luego bloquea ese cambio. Votemos al Partido Socialista. Porque es importante. Antes lo decía Soraya y es cierto. Hay muchos temas encima de la mesa. Muchos problemas, muchos desafíos a los que tenemos que hacer frente. Por cierto, desafíos no menores. No menores. No solamente nos vamos a encontrar una caja de la Seguridad Social en déficit, y luego hablaré de las pensiones. No solamente nos vamos a encontrar hoy que los trabajadores y trabajadoras cobran 21.000 millones de euros menos que hace 4 años. No solamente nos vamos a encontrar una situación de precariedad y de pobreza, de emergencia social. Es que también tenemos que afrontar desafíos que trascienden a nuestras propias fronteras, porque estamos en el siglo XXI, aunque Rajoy no se haya dado cuenta de ello. Y José Luis lo ha dicho bien. Tenemos desafíos como las migraciones, como el terrorismo internacional, la amenaza yihadista, que ha golpeado a nuestras sociedades, a nosotros, los primeros, en 2004. Tenemos que hablar del cambio climático. Tenemos que afrontar el desafío del envejecimiento de la población, de la desigualdad que hay en nuestras fronteras y también fuera de nuestras fronteras. Tenemos también, como os decía antes, que hablar, reflexionar y abordar el desafío de las migraciones y la integración de las migraciones. Por eso, amigos y amigas, son tantas las cosas que tenemos encima de la mesa que tenemos que abordar, que hay 3 tipos de actitudes. La primera, la que apela a Mariano Rajoy y el Partido Popular, que es la del bloqueo, la del miedo, la que paraliza. Luego está la de Iglesias. No estoy de acuerdo con nada, lo rompo. No me gusta, lo rompo. No, 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 no. Yo quiero que a los socialistas no nos voten ni por rencor ni por miedo, que nos voten por ilusión de que vamos a cambiar las cosas y vamos a hacer de este país un país mejor, mirando al futuro. Y lo decía antes Óscar, y es cierto, yo he sido concejal del Ayuntamiento de Madrid durante 5 años y eso lo llevo en el ADN, la política municipal. Y lo decía antes Soraya, la política hoy es más que decir, hacer. Y yo me comprometo, lo he dicho en todos los mítines, a rendir cuentas a los 2 años sometiéndome a una cuestión de confianza para que los españoles vean si cumplimos o no con las cosas que vamos a prometer durante esta campaña. Eso es lo que vamos a hacer los socialistas. Mirad, nosotros vamos a plantear un debate serio, ya lo hemos hecho durante esta campaña, sobre la seguridad social, sobre la situación de la seguridad social y las pensiones de nuestros mayores. Las de hoy, las de mañana y las de pasado mañana. Porque es cierto que durante estos últimos 4 años el gobierno de José Luis dejó el fondo de reserva de la seguridad social en 70.000 millones de euros, casi 66.000 millones de euros, más o menos, ¿no, José Luis? Por cierto, una cosa importante, no solamente es que se lo hayan comido, es que en momentos duros de crisis económica, cuando gobernaba José Luis, nosotros no tocamos ni un céntimo de euro de la hucha de las pensiones y ellos se han pulido la mitad de la hucha de las pensiones durante estos últimos 4 años. Esa es la diferencia, que nosotros respetamos a nuestros mayores y no rompemos la hucha de las pensiones y encima luego damos lecciones.
Congelan las pensiones y os suben los copagos farmacéuticos, no 3 veces más que la pensión. Pues ese copago farmacéutico lo vamos a quitar en cuanto entremos en el gobierno. Pero os decía que es verdad que tenemos un fondo de reserva de la Seguridad Social que está hoy a la mitad de lo que estaba hace 4 años, cuando se lo encontró Mariano Rajoy. Si sigue 4 años más, ya sabemos qué es lo que va a pasar con la hucha de las pensiones. Pero también es cierto una cosa, amigos y amigas. Escuchadme, porque esto trasciende más de lo que significa que Mariano Rajoy deje de ser presidente del gobierno y que haya otro gobierno al frente. Mirad, os voy a dar 2 datos para situaros. La famosa generación del baby boom, habrá muchos aquí, en 2030 pasarán a ser jubilados y jubiladas. Es decir, va a haber 3 millones de pensionistas más y 3 millones de trabajadores menos para financiar esas pensiones. Con lo cual hay una disyuntiva que tenemos que resolver. ¿Cómo lo ha hecho Mariano Rajoy? Bueno, si la tarta es igual, ¿qué es lo que hago para mantener las pensiones de aquí a los próximos años si somos más a repartir? Pues lo que hago es trocear esas pensiones, congelarlas y recortar su cuantía, que es lo que vosotros ahora mismo estáis sufriendo. ¿Nosotros qué es lo que hemos dicho? Nosotros lo que hemos dicho es que tenemos que reconstruir el Pacto de Toledo y que tenemos que abrir nuevas vías de financiación, como hacen otros países, como Holanda, como Suecia o como Francia, además de las cotizaciones a la Seguridad Social que no queremos subir. ¿Y cuál es la propuesta que hemos puesto encima de la mesa? Crear un recargo de solidaridad para que las grandes corporaciones, los grandes patrimonios y las grandes fortunas paguen más a la Seguridad Social y con ello mantener la hucha de las pensiones y el carácter público de nuestro sistema público de pensiones. Y tenemos que hablar también de la igualdad. Antes lo decía José Luis, nosotros somos el partido de las mujeres. Nosotros aprobamos una ley de igualdad y cuando llegó el gobierno lo que hizo fue, o el Partido Popular, mejor dicho, José Luis, fue recurrirla en el Tribunal Constitucional. Aprobamos una ley de interrupción voluntaria del embarazo que ha recortado el Partido Popular cuando llegó al gobierno. Y lo que hizo también fue recortar los presupuestos de la Ley de Lucha contra la Violencia de Género que aprobó un gobierno socialista con José Luis Rodríguez Zapatero a la cabeza. Bueno, pues ¿sabéis lo que vamos a hacer nosotros? Recuperar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en su integridad, tal y como lo había aprobado el Partido Socialista y la mayoría de la Cámara antes de que tuviéramos la mayoría absoluta del Partido Popular durante estos últimos 4 años, construir un pacto social, político e institucional para luchar contra la violencia de género, aprobar una ley de igualdad salarial entre hombres y mujeres y, por cierto, en España, José Luis, volverá a haber un gobierno paritario, Como lo son, por cierto, aquí que estoy con Soraya, las listas electorales del Partido Socialista. ¿Sabéis? El Partido Socialista, de 52 circunscripciones que hay en nuestro país, presenta 27 mujeres de cabeza de lista, más del 50%. Podemos 20 y la derecha de Ciudadanos y del Partido Popular menos de 20. Se llama paridad y eso lo practica el Partido Socialista Obrero Español. Y lo decía antes José Luis, vamos a hacer frente, vamos a plantar cara a la desigualdad. De las cosas que más me ha dolido que ha hecho este gobierno ha sido nada más entrar en él, recortar 2.000 millones de euros la ley de dependencia y dejar fuera del sistema 400.000 dependientes en nuestro país. Y además a 163.000 mujeres, en su mayoría familiares de esos dependientes que les cuidan y que antes tenían una cotización a la Seguridad Social, que recuperaremos en cuanto entremos en el gobierno, para esas cuidadores no profesionales familiares de los dependientes. Eso es lo que tiene que hacer un gobierno. Como decía José Luis, los primeros, los que más sufren, los que más necesitan el amparo del Estado. Eso es el Partido Socialista. Y la educación. La educación. Fue aquí, en Valladolid, donde me encontré con un profesor universitario que hace unos meses me dijo que como consecuencia de las subidas de las tasas universitarias y el recorte de las becas, José Luis, había visto por primera vez durante estos últimos 37 años de historia democrática a estudiantes brillantes tener que abandonar
sus estudios universitarios. Y luego tenemos a un ministro de Educación que dice que en España sobran estudiantes universitarios. ¿A que no piensan en sus hijos y en sus hijas? Pues por eso hay que votar al Partido Socialista el próximo 26 de junio. Porque votar al Partido Socialista va a ser decir que sí a las becas y no a las subidas de tasas universitarias. Va a ser decir sí a la universalización de 0 a 18 años y no a las injustas reválidas que ha planteado el Partido Popular con la LOMCE. Va a ser decir sí a una formación profesional de calidad y no a los recortes que están sufriendo muchísimos profesores, maestros y maestras en el sistema educativo de nuestro país. Amigos y amigas, hay muchísimas cosas que hacer. Muchísimas cosas que hacer. No quiero irme sin antes acordarme, porque lo ha dicho antes José Luis y Soraya, de los refugiados. En cuanto entremos en el gobierno, tenéis mi palabra de que España será un país de acogida, de acogida. Cumpliremos con nuestros compromisos europeos y habrá 18.000 refugiados reubicados y reasentados, porque España lo quiere, es un país solidario. Y hay ayuntamientos como el de Valladolid y gobiernos autonómicos como el de Valencia, que lo que quieren es ser solidarios, como lo es la sociedad española. Así que, amigos y amigas, sin intermediarios, el cambio, el Partido Socialista Obrero Español. Lo digo porque durante estos meses anda que se han buscado excusas y argumentos para decir no al Partido Socialista, Fue terminar las elecciones e Iglesias ya dijo que quería repetir las elecciones. Fue terminar las elecciones y decir, bueno, venga, mi veto, mi línea roja es el derecho a la autodeterminación de Galicia, del País Vasco y de Cataluña. Luego dijo, venga, vale, yo, en fin, entro en el gobierno, pero con una vicepresidencia plenipotenciaria donde controlo los jueces, bueno, todos los ministerios fiscales, ya sabéis, los jueces, la policía, los fiscales, los espías. En fin, yo soy de izquierdas, José Luis, porque quiero transformar la educación, la sanidad, la dependencia, las pensiones. A mí nunca se me metió en la cabeza eso de controlar a los espías. Luego dijeron que querían, para apoyarnos, 4 grupos parlamentarios en el Congreso, algo que no se podía hacer. Y luego ya la última, sabéis cuál ha sido, ¿no? La de que el presidente tenía que ser independiente. Y es curioso, ¿no? Es curioso. Aquellos que se aupan al Congreso de los Diputados diciendo que los que hay dentro del Congreso de los Diputados no les representan y acaban planteando como solución que el presidente del Gobierno sea alguien no votado por los españoles. No, va a ser votado por los españoles y va a ser un socialista. Va a ser del Partido Socialista Obrero Español el próximo 26 de junio. Por eso, siempre acordaros de esto. El PSOE no es ni mío, ni de José Luis, ni de Felipe González, ni de Alfonso Guerra, ni de Alfredo Pérez Rubalcaba, ni de Óscar, ni de Soraya. Somos todos del PSOE, que es una cosa bien distinta. Somos todos del PSOE. Y siempre que España ha necesitado cambio, siempre ha utilizado la misma herramienta, el Partido Socialista Obrero Español, que lo volverá a hacer el próximo 26 de junio. Por eso, yo lo entiendo, que vivís, Óscar, en una maravillosa ciudad, en una fantástica comunidad, que el 26 de junio, hombre, el calor, los viajes, la familia, la cerveza, pero una hora, con tan solo una hora, con el poder del voto, haréis historia. Y lo digo porque antes lo decía José Luis, ¿no? Lo de la nueva y la vieja socialdemocracia, ¿no? Como más o menos diciendo aquello de que no quieren que voten los viejos socialdemócratas. Pues esos viejos socialdemócratas fueron los que trajeron la educación pública, la sanidad pública, la dependencia, la igualdad entre hombres y mujeres. Y vosotros sois los que vais a dar de nuevo la victoria y el cambio a este país. Por eso, antes de que ese 26 de junio hagáis las cosas que tenéis que hacer, que os habéis ganado durante estos últimos meses de duro trabajo, lo que os pido
es que no faltemos a la cita. El próximo 26 de junio, digamos sí al Partido Socialista para decir no a Mariano Rajoy. ¡Fuerza y a ganar, amigos!